vamos a resolver la siguiente ecuación trigonométrica de forma general. Esta ecuación trigonométrica la vamos a solucionar de forma general. ¿Qué quiere decir de forma general? Recordemos que cuando estábamos solucionando una ecuación trigonométrica siempre acotábamos a x, decíamos que la solución debía estar entre 0 y 360 grados o entre 0 y 180 o entre 0 y 90. Aquí no nos están dando ese acotamiento, o sea que debemos encontrar todos los posibles valores de x que satisfacen la ecuación, en caso obviamente de que la ecuación sí sea o tenga solución. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir la ecuación de forma que solo aparezca un tipo de razón trigonométrica o función trigonométrica. Miren que aquí tenemos seno y coseno. Vamos a convertir este seno cuadrado en coseno. ¿Cómo? Recordemos que seno al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x. Recordemos la identidad trigonométrica fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Si despejamos de allí seno cuadrado, pues nos va a dar 1 menos coseno cuadrado. Aquí quedamos entonces más 3 coseno de x menos 3 igual a 0. Entonces multipliquemos este 2 por los elementos que tenemos dentro del paréntesis. 2 por 1, 2, y 2 por menos coseno cuadrado es menos 2 coseno cuadrado más 3 coseno de x menos 3 igual a 0. Vamos a simplificar, miren, este 2 y este 3 lo podemos juntar y aquí nos queda entonces menos 2 coseno cuadrado de x más 3 coseno de x, esto que ya teníamos, y ahora sí los números menos 3 y 2 menos 1 igual a 0. Miren que aquí me queda coseno cuadrado, aquí coseno y aquí números, o sea que todo nos queda en términos de coseno. Pero vamos a hacer algo extra. Vamos a este 2 negativo convertirlo en positivo. Personalmente, cuando resuelvo ecuaciones, prefiero que siempre el primer término sea positivo. Es un gusto, no es una necesidad. Si quieren pueden terminar de resolver el problema con este menos 2, pero vamos a convertirlo en positivo. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por menos 1 a ambos lados. Entonces, a multiplicar por menos 1 a ambos lados, tengo menos 1 por menos 2, 2 positivo, coseno cuadrado de x, menos 1 por 3, menos 3 coseno de x, y menos 1 por menos 1 más 1 igual a 0 por menos 1, 0. Miren que para poder hacer eso tengo que multiplicar a ambos lados por la misma cantidad, en este caso por menos 1 a ambos lados. O sea que me afecta todos los signos que tengo acá y el signo de lo que tuviese acá. Obviamente como era 0 pues nos daba 0. Entonces esta ecuación de aquí, si vamos nosotros a partir, miren que nuevamente repito, está todo en términos de coseno. Una alternativa para resolver esta ecuación es tratar de factorizar en términos de coseno, pero si nos enredamos un poco con eso, y usualmente me parece que es algo, sí, enredado, utilizar funciones trigonométricas, podemos convertir esta ecuación en una ecuación algebraica. ¿Cómo? Decimos que z sea igual al coseno de x, de forma tal que la ecuación que tenemos que resolver es 2z cuadrado menos 3z más 1 igual a 0. Obviamente si resolvemos esta ecuación para z, al final lo único que tenemos que hacer es sustituir a z por el coseno de x. Como vemos, esta ya es una ecuación cuadrática. Como es una ecuación cuadrática, podemos resolverla factorizando o utilizando la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Yo personalmente prefiero utilizar la fórmula general. Recordemos que si tenemos una ecuación de la forma ax2 más bx más c igual a 0, la solución para x es menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo esto, o vamos a hacerlo mejor así, cada uno de estos términos dividido por 2a. Vamos a hacer lo mismo entonces aquí. Lo que pasa es que aquí en lugar de x pues tenemos z. Vamos a identificar en nuestro caso quiénes son a, b y c. Miren, este es a, este es b y este es c con los respectivos signos. O sea que a es 2, de aquí podemos concluir que b es menos 3 y de aquí que c es 1. O sea que z va a ser igual a menos b, miren que es menos 3, al multiplicarlo por menos queda positivo sobre 2 veces a. 2 veces 2 es 4, 2 por 2, 4, más o menos raíz de b al cuadrado, voy a hacer esta raíz un poco más pequeña, ahí sí, b cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 veces a por c, en este caso 1.
todo sobre 2 veces a. Recordemos que 2 veces a es 4, es 2 por 2, 4. De aquí concluimos que z, ya no necesitamos la fórmula general, es igual a 3 cuartos más o menos, atención, 9 menos 4 por 2 por 1, 4 por 2 por 1 es 8, y 9 menos 8 es 1, y la raíz cuadrada de 1 es ¿cuánto? 1, entonces vamos a tener un cuarto aquí. Toda esta expresión nos da, miren, todo lo que tenemos aquí dentro es 1 y la raíz de 1 es 1, por eso entonces tenemos que z es 3 cuartos más o menos un cuarto. ¿Cómo así que más o menos un cuarto? Recuerden que cuando resolvemos una ecuación cuadrática tenemos dos soluciones, entonces una va a ser con más y otra va a ser con menos, o sea que z va a ser igual a 3 cuartos más un cuarto, o también va a ser igual a 3 cuartos menos un cuarto. Si resolvemos esto, 3 cuartos más un cuarto, eso es lo mismo que 1, que aquí tenemos el mismo denominador 4, sumamos entonces los numeradores 3 y 1, 4, y 4 entre 4 da 1, o sea que z vale 1, o z vale 3 cuartos menos un cuarto, lo mismo, el mismo denominador, aquí es 4, y la resta entre los numeradores 3 menos 1, 2, 2 cuartos, y 2 cuartos es lo mismo si simplificamos que un medio. O sea que ya encontramos los valores para z, pero a nosotros no nos interesa encontrar z. ¿Qué nos interesa encontrar? Nos interesa encontrar coseno, porque coseno de x en realidad es z. Entonces vamos a escribir que coseno de x es 1, o que coseno, atención, de x es un medio. Y ya con esto sí podemos resolver nuestra ecuación. Entonces ya no necesitamos nada de lo anterior, vamos a abrir un poco de espacio porque vamos a encontrar qué ángulos el coseno es 1 y qué ángulos el coseno es un medio. Que como esta dijimos que es una ecuación donde no tenemos acotada la x, nos dirían que simplemente utilicemos la calculadora, encontremos coseno inverso de 1 y vamos a encontrar que la calculadora nos va a dar 0. Pero 0 no es el único ángulo posible para el cual eso es cierto si estamos hablando de una solución general. Entonces para hacerlo vamos a hacer lo siguiente, pintemos por un momento la circunferencia unitaria. Recordemos, teníamos en un eje y la circunferencia unitaria, ahí sí van a disculparme un poco el dibujo, a tratar que me quede lo mejor posible, que no es suficiente, pero aquí está. Miren, aquí que tenemos coordenadas 1 en x, 0 en y, aquí tenemos 0 en x, 1 en y, aquí teníamos coordenadas menos 1 en x, 0 en y, y aquí vamos a tener 0 en x menos 1 en y. Entonces vamos a preocuparnos primero por este caso. Recuerden, si utilizamos la calculadora decimos que x es coseno inverso de 1 y la calculadora nos va a decir que x es 0. Entonces tenemos ya una solución a la ecuación. Pero miren, ¿qué quiere decir 0? El ángulo 0 es este. ¿Qué otros ángulos cumplen con que el coseno es 1? O sea, ¿qué otros ángulos cumplen con esto? Aquí, ¿cómo es el coseno? Aquí el coseno es menos 1. Aquí si vuelvo a dar la vuelta completa hasta acá, 360 grados, también nos va a dar que si evaluamos coseno de 360 nos va a dar también como coseno 1. Y si vuelvo a dar otra vuelta 720, también el coseno de 720, y evalúen allí en sus calculadoras, les va a dar 1. O sea que los ángulos para los cuales nos va a dar 1 el coseno, que van a cumplir la ecuación, van a ser 0, 360, 720, y podemos ver una ley de formación. Simplemente lo único que tenemos que hacer es multiplicar a 360, ¿cierto?, por números enteros. O sea, si lo multiplico por 2, 720, si lo multiplico por 3, o sea que doy otra vuelta adicional, eso me da 900 y 180, 1080, y así sucesivamente. O sea que la solución, vamos a escribir que se genera, porque coseno de x es igual a 1, es 0, las voy a escribir por aquí, y
n veces 360. Vamos a escribir n o k, se acostumbra a poner un múltiplo con esta notación k que multiplica a 360 grados, o utilicémoslo de una vez en términos de radianes. 360 es lo mismo que 2pi, k por 2pi. Pero miren, finalmente esa fórmula, ¿qué pasa si k es 0? Nos da el ángulo 0, o sea, x es igual a k 2pi. Vamos a escribirlo así. O sea, que vamos a tener que x es 2 veces k, o 2 veces, mejor, 2pi, para que entendamos que es el ángulo que tenemos que multiplicar por k. Cuando k vale 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el n cualquiera que queramos. Miren, esta es la solución general. Cuando coseno de x es igual a 1. Todavía no hemos hecho siquiera esta solución. Miren, coseno de x igual a 1/2. Solo estamos analizando esta. Pero de nuevo, ¿cómo la encontramos esa solución general? Simplemente empezamos por saber que era 0. Luego que si damos la vuelta volvemos a sacar aquí. Miren que, ¿por qué estoy utilizando la circunferencia unitaria? Porque aquí, miren, es 1, perdón, es el que me interesa, es 1 el coseno del ángulo. Como es 1 el coseno del ángulo, entonces ¿qué ángulos caen siempre aquí? Cae el de 360, cae el de 720, dijimos que 1080 también, y así sucesivamente todos los que den la vuelta. Y para dar una vuelta lo único que tengo que hacer es multiplicar por un entero, ¿cierto? A 2pi. Si multiplico por 0, obviamente me va a dar la respuesta original, que era 0, pero si multiplico por 1 va a ser 2pi. Si multiplico por 2 va a ser 4pi, que es lo mismo que 720. Si multiplico por 3 va a ser 6pi, que va a ser lo mismo que ese 1080 que dijimos, y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como una solución general. ¿Por qué? Porque en las soluciones generales, miren, vamos a tener todos los posibles ángulos, y todos los posibles ángulos se forman multiplicando a 2pi por un entero cualquiera, partiendo obviamente desde el 0. Tenemos que incluir al 0 para que obviamente tengamos esta solución. Bueno, pero miren, hasta ahora solo hemos resuelto la ecuación para este caso. Ahora, ¿qué pasa con este caso? Utilizamos la calculadora, ya no necesitamos ¿y qué encontraríamos? Si yo uso la calculadora y digo x es igual al coseno inverso de 1/2, la calculadora me va a responder un solo ángulo, que es 60 grados. Ahora, la pregunta es, ¿será que el único ángulo que yo sustituyo acá, que el coseno me da 1/2, es el ángulo de 60 grados? No, ¿cierto que no? Entonces debemos evaluar en la circunferencia unitaria, ver cómo puedo formar todos los posibles ángulos que cumplen con esto. Vamos entonces a redibujar un poco la situación. ¿Cómo es el ángulo de 60 grados? Si vamos a ubicarlo aquí en la circunferencia unitaria, y para ello voy a cambiar de color, vamos a tenerlo aquí. Bueno, se dibujo un poquito más inclinado, así me quepa. Aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Y el coseno, recuerden, en la circunferencia unitaria no es más que esta longitud de acá. O sea que esto aquí inclusive lo que nos está diciendo esto es que mide 1/2. Podemos formar, y atención que esto es 1/2 pero positivo. Este no es un medio negativo, porque algunos dirían, ¿puedo yo formar otro triángulo con esas características? Que aquí queda 1/2, aquí 60 grados y listo. El problema es que aquí este 1/2 es negativo, porque en las x es negativo, el coseno nos va a dar negativo y nos tiene que dar, miren, 1/2 positivo. O sea que ese que acabamos de dibujar no nos sirve. ¿Cuál sí nos podría servir? Entonces el que nos podría servir sería este. Recuerden que el coseno solo es positivo, ¿dónde? En este cuadrante y en este cuadrante, donde las x son positivas, en el primer y cuarto cuadrante, y aquí nos dio 1/2 positivo. Entonces el único triángulo que podemos formar parecido sería este. Aquí 60 grados, miren, tiene el mismo 1/2 y tiene el mismo ángulo. Ahora, ¿este cómo es? En realidad, ¿qué ángulo es este? Este, si lo medimos desde acá, es el ángulo de 300 grados, porque aquí vamos a tener 360 menos estos 60. O sea que si yo calculo coseno
de 300 grados también me va a dar un medio. O sea que como respuesta ya que tengo 60 grados, tengo 300 grados. ¿Será que hay otro? Miren, ¿qué pasa si empezamos a dar, vamos a decirlo así, más vueltas? Si aquí tengo 360 hasta acá y le sumo otro 60, ¿qué me va a dar? 420, ¿cierto? El ángulo de 420 grados también cumple. Ahora, otra vuelta. Si hasta aquí tengo 360 y doy 300 grados más, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 660 grados. Es mucho cuidado que este ángulo de 660, si también lo sustituyo en la calculadora, ese coseno también me va a dar un medio o 0.5. Y yo podría continuar dando este tipo de vueltas para encontrar más y más y más ángulos. ¿Será que podemos encontrar una ley de formación para esos ángulos? Para que lo podamos escribir en términos de una K, como una solución general. Pues miremos, el primer caso nos da 60. ¿Será que yo puedo escribir este 300 en términos de este ángulo de 60? Sí, de hecho 300 es lo mismo que 5 por 60 grados. Este 420, ¿será que lo puedo escribir en términos de 60? Sí, este 420 es lo mismo que 7 por 60. ¿Será que este 660 que tenemos aquí lo puedo escribir en términos de este 60? Claro que sí. Y si continuamos con el 660, entonces va a ser 11 veces. Vamos a corregirlo aquí. 60 grados, y así se supone que debería formar una serie. El problema es que si yo tomo una serie para 1, 5, 7, 11, miren que el salto de 1 a 5 es de 4 unidades, de 5 a 7 es de 2, de 7 a 11 es de 4 y seguro el próximo va a ser de 2, de 4, etcétera. Van a enredar tratando de encontrar una sola fórmula, pero relacionemos este con este y relacionemos este con este, porque miren que finalmente lo que hicimos fue saltar de este de 300 para obtener este de 660, y este 60 obtuvimos este de 420. Lo único que hicimos fue a este 60 sumarle una vuelta, a este 300 le sumamos una vuelta. Ya si le sumamos de a 2 vueltas a cada uno, voy a seguir generando el resto de ángulos. Ya no necesitamos más la circunferencia unitaria. Vamos a quitarla de aquí y vamos a ver cómo formamos entonces la solución general. Recuerden, vamos a escribir la que ya tenemos, que x era igual a 2pi que multiplica a k con k, que va de 0, 1, 2, etcétera, hasta el n que quisiéramos. Y la otra, que es la que vamos a formar, miren, yo formaría 2, y es que x va a ser igual a 60 grados. Vamos primero a escribirle, después ya lo ponemos en términos de radianes y todo, más n vueltas. En este caso vamos a decir 360 por k, y que x también, vamos a hacer esta otra aquí, va a ser igual al ángulo de 300 más 360 grados por k. O sea que si yo quisiera escribir esto en radianes, miren, yo puedo sacar inclusive aquí un factor común, 60, antes de escribirlo en radianes es 1 más 6k, que lo pongamos un poco más organizado, y aquí también puedo sacar ese factor común, pero ya es, digamos, enredarnos un poco más de lo que necesitamos. O sea, podemos dejarlo como tal, como lo hicimos, y es 60 más 360 por k. Ese factor común en realidad no me está evitando nada, entonces puedo decir de aquí que 60 en términos de radianes es pi tercios y 360 es 2pi. O sea que vamos a tener que x va a ser pi tercios, que es 60, más 2pi k, con k desde dónde, miren, desde 0 hasta el n que queramos. ¿Por qué desde 0? Porque si sustituyo por 0, pues me queda el de 60 grados, que es el que me interesaba, y el otro, si sustituyo por 1, va a ser 2pi por 1 es 360 más 60, 420, va a ser este de acá. Miren que me va formando ya estos dos y todos los que siguen saltando hacia allá. Y de este es 300 más 360k. En lugar de 300 vamos a escribirlo en términos de radianes. Y el ángulo de 300 en términos de radianes, como es 5 veces este de 60, va a ser entonces 5 pi tercios más 2pi k. Y nuevamente k va desde 0 hasta
n. Entonces estas son las soluciones generales a mi ecuación. Vamos a recapitular, esto un poco complejo. Primero resolvimos esta ecuación trigonométrica y encontramos que se cumple si coseno de x es 1 y si coseno de x es 1/2. Ahora tenemos que encontrar para qué valores de x se cumple que el coseno es 1, para qué ángulos. ¿Qué ángulo se cumple que el coseno es 1? Se cumple para el ángulo de 0, de 360, de 720, etc. Entonces podemos escribir eso con una fórmula genérica donde lo que tenemos es el ángulo de 360 multiplicado por una constante k, que si es 0 pues va a ser el ángulo 0, si es 1 va a ser 360, si es 2 va a ser 720, etc. Ese fue, digamos, el caso más simple. Ahora, ¿qué pasa con coseno de x igual a 1/2? ¿Para qué ángulo? Sustituyéndolo aquí vamos a tener que el coseno es 1/2. La calculadora solo nos da el de 60. Con el dibujo de la circunferencia unitaria encontramos que el otro ángulo para el cual se cumple es el ángulo de 300 grados. Entonces, con este de 60 grados, miren, lo único que tenemos que hacer es dar vueltas y caer en él. O sea, que vamos a tener 60 más cada una de las vueltas que demos en la circunferencia para formar el resto de ángulos. Si es 0, miren, simplemente vamos a tener en esta fórmula 2pi por 0 y nos queda el de 60. Si es 1, va a ser el de 60 más 360, que nos va a dar entonces 420, tal como lo mostramos aquí. Y para este de 300, lo que hicimos es separarlo, va a ser 5pi tercios más 2pi por k, o sea, más una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, etcétera, y lo podemos tener así. Probablemente puede que exista una fórmula para juntar estas dos, pero creo que es enredarse más de lo necesario, porque aquí vamos a tener saltos, como lo mostramos, miren, para formar aquí una secuencia de unos, 5, 7, 11, el que sigue es 13, el que sigue es 17 y así sucesivamente. Si ustedes quieren pueden encontrar esta secuencia y utilizar una sola fórmula para agrupar estos dos, pero esto es suficiente. Aquí lo importante es entender que miren, una ecuación tiene infinitas, como esta, soluciones. ¿A partir de qué? A partir de una solución podemos generar todas esas soluciones siempre y cuando no tengamos acotada la ecuación.